Capítulo 107. Siento haberte engañado. 3 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, punto de retaguardia de la línea de defensa de la Federación de Zarzstan. Bajo el manto de la noche, una unidad blindada avanza por el camino manteniendo un estricto apagón de luces. Para cualquier experto en tanques, muchos de estos vehículos parecerían el resultado de promediar un KV-1 y un KV-2, que básicamente comparten el mismo chasis. Se trataba de la última gran división acorazada que le quedaba a la Federación de Zarzstan. Las fuerzas indias que desembarcaron en Zarzstan ya habían capturado los aeródromos locales, restaurándolos por completo, o mejor dicho, transformándolos en bases aéreas con capacidades muy superiores a las originales. Habiendo perdido totalmente la superioridad aérea, la Federación de Zarzstan se encontraba en una situación de desgaste absoluto e irreversible. Si Zarzstan aún resistía era únicamente porque la India no podía enviar todo su poderío militar, debido a la presión de China y Pakistán, que realizaban maniobras constantes cerca de sus fronteras. Zarzstan, ignorando esto, interpretó la pausa como si el enemigo hubiera alcanzado su límite operativo. Por ello, decidieron ejecutar una contraofensiva utilizando sus últimas y escasas fuerzas blindadas, que habían logrado conservar ocultándolas en diversos puntos. La intención de Zarzstan era evitar el peligro de los ataques aéreos durante el día y moverse en secreto por la noche para concentrar sus fuerzas y asestar un golpe decisivo a la base aérea enemiga. 5 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, retaguardia de la línea de defensa de Zarzstan, punto de reunión de la división acorazada. Con el sol ya oculto y el bosque sumido en la oscuridad, numerosas sombras comenzaron a moverse. Las últimas fuerzas de la división acorazada de Zarzstan retiraron el camuflaje que habían mantenido durante el día para burlar el reconocimiento aéreo y, uno tras otro, encendieron sus motores. Primer compañía de tanques pesados, todos los vehículos síganme. El capitán de la compañía daba órdenes por radio asomado desde la escotilla del comandante del vehículo de vanguardia. Haremos caer el martillo de acero sobre esos demonios que incendiaron nuestro hogar. Con esa proclama, la manada de pesados blindados salió del bosque donde se habían escondido. El estruendo de los motores de numerosos tanques resonaba en la noche. Hasta ahora, los ataques del enemigo solo ocurrían de día. Por la noche, no había ataques aéreos ni ofensivas terrestres de importancia. Casi ninguna, exceptuando bombardeos esporádicos de artillería que parecían destinados únicamente a hostigarlos. Asaltaremos la base aérea ocupada de Stalingrado a cualquier precio. Los ingenieros ya habían retirado los obstáculos antitanque instalados en el camino de la línea de defensa. Era una fuerza imponente. La última división acorazada, junto con tanques recolectados de otras unidades, semiorugas, half-tracks y camiones. Se podría decir que era lo último que quedaba del ejército regular de Zarzstan. La columna, con los tanques pesados al frente, cargó de golpe hacia la línea frontal enemiga. Los cañones de campaña, cañones de infantería y morteros que habían estado ocultos, también comenzaron a abrir fuego contra las posiciones enemigas. Justo cuando los tanques pesados se disponían a irrumpir en el frente enemigo para iniciar el asalto, un sonido desconocido llegó a sus oídos. ¿Qué es ese ruido? El cargador también asomó la cabeza por la escotilla con gesto preocupado, pero el sol se había puesto por completo y, al estar nublado, la oscuridad era casi total, sin rastro de luz estelar. Parecía el sonido de hélices girando, pero era algo que nunca habían escuchado. Al momento siguiente, tras varios destellos en el cielo y el silbido de múltiples proyectiles, más de 40 tanques volaron por los aires simultáneamente. Aunque ellos no podían saberlo, se trataba de un ataque coordinado de misiles antitanque Hellfire disparados por una formación de helicópteros A-64 y Apache de la Fuerza Aérea India. Imposible. ¿Dónde está el enemigo? La unidad cayó en un caos absoluto. Aunque su artillería ya había empezado a disparar, sus tropas de asalto aún no habían alcanzado el frente enemigo. Aún así, habían sido atacados con una precisión quirúrgica, como si el enemigo conociera su ubicación exacta. Fue una trampa. Hasta ahora, el enemigo atacaba con precisión de día, pero nunca de noche. Zarzstan había asumido por su cuenta que el enemigo no podía atacar de noche y planeó la operación basándose en eso. El capitán de la compañía se estremeció al darse cuenta de que, si el enemigo simplemente se había estado absteniendo de atacar, el propósito era: alto al ataque. Todos los vehículos dispersión. Bosques, edificios, lo que sea. Escóndanse. Gritó por la radio mientras su propio tanque se desviaba del camino buscando refugio en el bosque lateral.
En ese momento, escuchó un nuevo sonido, un rugido atronador que se le hizo muy familiar tras escucharlo durante todo el día. Aeronaves enemigas aproximándose. No podía ver nada, pero supo que venían directo hacia ellos. Justo cuando sintió que pasaban por encima, la conciencia del capitán se desvaneció en una explosión para no volver jamás. 3 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, territorio de Zarzstan ocupado por la India, cuartel general de la Fuerza Expedicionaria India. Retrocediendo un poco en el tiempo, volvemos a las fuerzas indias mientras Zarzstan reunía afanosamente sus escasos recursos. La India había establecido su cuartel general local en un aeródromo ampliado masivamente cerca del puerto militar que fue arrasado al inicio del conflicto. Cuando caen en nuestros planes con tanta facilidad, hasta llego a sospechar si no somos nosotros los que estamos siendo engañados, dijo riendo el teniente general del ejército, comandante de la fuerza expedicionaria, mientras observaba imágenes infrarrojas en blanco y negro. Así es, señor. Ha valido la pena abstenerse de los ataques nocturnos hasta ahora, respondió un coronel de la Fuerza Aérea Rusa, compartiendo la risa. Dado que Rusia tiene sus fuerzas terrestres ocupadas en el nuevo continente, aquí solo han enviado principalmente poder aéreo. La India tiene un exceso de fuerzas terrestres, pero su fuerza aérea cuenta con muchos modelos antiguos y su flota de primera línea es una mezcla de tecnología estadounidense, francesa y rusa, por lo que ambos países se complementan bien. La India también desplegó 16 cazas Tejas para defensa aérea, aunque al estar la aviación enemiga casi aniquilada y contar con misiles tierra-aire rusos, suelen dedicarse a misiones de ataque a tierra. Por su parte, la Fuerza Aérea Rusa opera principalmente con Su-24, Su-25 y Tu-22, realizando bombardeos casi indiscriminados junto a los Tu-95 y Tu-160 que vuelan desde su territorio nacional. Es tedioso tener que buscar y eliminar objetivos ocultos uno por uno. Si ellos deciden agruparse voluntariamente, es justo lo que deseábamos. El ambiente en el cuartel general era distendido y alegre. Los oficiales se sentían aliviados al ver que el enemigo se movía según sus predicciones. El mayor problema en la campaña contra Zarzstan era la escasez de tropas expedicionarias. Debido a la necesidad de defender su propio territorio, la India no pudo enviar una fuerza masiva. Rusia, por su parte, no pudo enviar tropas de tierra por su tensión con China. Así, las fuerzas terrestres se limitaban a los 180.000 soldados del ejército indio. Alguien podría pensar que 180.000 son suficientes, pero en la guerra de Irak, la coalición usó unos 250.000 y aún así fueron criticados por ser insuficientes para la ocupación posterior. En una expedición, cuanto más lejos es el destino, mayor es la proporción de personal logístico, por lo que las tropas de combate real son menos de las que sugieren los números. El fracaso en la guerra de Irak se debió a que se tomó la capital colapsando el mando pero dejando intactas las fuerzas enemigas, lo que causó una proliferación de armas y caos. Para evitar eso, descartaron el plan de un asalto relámpago a la capital. En su lugar, fingieron haber alcanzado su límite ofensivo para esperar a que el enemigo concentrara sus fuerzas. Para incentivar esa agrupación, evitaron los ataques nocturnos y se limitaron al reconocimiento con drones. El resultado estaba a la vista. El enemigo, creyendo erróneamente que no recibiría ataques aéreos de noche, acumuló tropas sin parar. Verlos camuflarse afanosamente en bosques o túneles antes del amanecer resultaba casi digno de lástima. Basándonos en la acumulación de tropas, terminarán de reunirse mañana. El día X será pasado mañana. Estamos listos. En cuanto terminen de agruparse, podemos iniciar el ataque. Finalmente, se decidió que la mejor forma de confirmar que el enemigo había terminado de reunir sus fuerzas era esperar a que iniciaran su propia ofensiva. Ese momento sería la hora cero para comenzar el bombardeo aéreo masivo. Y así fue exactamente como sucedió. Fin del capítulo 107. El link a la historia del autor estará en la descripción.